93.312. Esa es la cantidad de ítems que entran en un cofre doble lleno de shulker boxes completamente llenas. Ese cofre doble que se podría llenar fácilmente al hacer un perímetro o al tener una granja muy eficiente. Por eso, si vas a hacer un perímetro, recomiendo que tengas este sistema al lado para hacer más sencillo el guardado de los ítems que consigas. Ahora, si tu caso es que construiste una granja y es muy eficiente y unos simples cofres no pueden con tanto, te recomiendo que conectes el hopper al sistema automático, que se va a encargar de hacer todo el trabajo de recolectar los ítems de tu granja y ponerlos en una shulker que va a terminar en un cofre doble, o en una cadena de cofres dobles. También se puede construir una versión doble del sistema automático, que además tiene este bloque de notas para activarlo cuando vos desees. El sistema manual va a verificar constantemente si esta shulker box está llena o no. En caso de estarlo, el comparador va a poder detectar eso, va a enviar un pulso de redstone hacia este bloque que va a activar el Copper Bulb. El Copper Bulb, a su vez, va a enviar una señal de redstone hacia este comparador, que va a ser detectado por el observer, que va a redirigir otro nuevo pulso de redstone hacia este bloque, que va a activar al mismo tiempo el pistón para romper la shulker box y el dropper para darte una nueva. Este otro sistema funciona exactamente igual que el manual, pero lo va a hacer todo de manera automática. Los resultados de tu granja van a llegar a este cofre los va a redirigir a este shulker y cuando se complete se va a romper automáticamente y va a llegar a este cofre doble. Para construir el modelo manual vamos a necesitar un área de 4 por 2 bloques. Y los ítems necesarios son 5 bloques de construcción, 2 comparadores, un copper bulb, un bloque de redstone, un polvo de redstone, un observador, un repetidor, un pistón y un dropper. Además, se le va a poder hacer una pequeña mejora con un observador y un bloque de notas. Vamos a empezar desde esta esquina del frente, poniendo el dropper mirando hacia nosotros, un bloque de construcción encima y un pistón mirando hacia abajo. Podés ayudarte poniendo el bloque justo en esta esquina del bloque, de esta manera. Por atrás vamos a poner 2 bloques de construcción, un comparador, y al lado de este comparador vamos a romper un bloque y vamos a poner el bloque de redstone y el polvo. Ahora ponemos acá 2 bloques más, el copper bulb, el otro comparador mirando hacia allá, el observer que esté mirando directamente al comparador y el repetidor. Ahora el mecanismo ya estaría listo para usarse, lo único que faltaría sería poner un shulker acá y 9 shulkers llenando el dropper. Además se le puede hacer una pequeña mejora poniendo un bloque de notas acá y un observer mirando ese bloque de notas para poder activar el sistema cuando vos quieras. Para el sistema automático vas a necesitar un área de 4 bloques por 2 por 4 bloques de altura y los ítems necesarios son 4 cofres, 3 hoppers, un bloque por el cual puedan pasar los ítems hacia un hopper, puede ser un bloque de mud o soul sand o lo que vos quieras siempre y cuando pasen los ítems hacia el hopper, 4 bloques de construcción, 2 comparadores, un bloque de redstone, un polvo de redstone, un copper bulb, un observador, un pistón y un dispensador. Empezamos desde acá abajo poniendo un cofre doble seguido de un hopper apuntando hacia él. Acá vamos a poner el bloque por el cual puedan pasar los ítems, un bloque de construcción, el bloque de redstone, encima del bloque de redstone va a ir un polvo de redstone seguido de un comparador apuntando hacia allá.
Acá van a ir 2 bloques de construcción, el Copper Wolf, el otro comparador, el Observer mirando hacia el comparador, bloque sólido, dispensador apuntando hacia el bloque transparente, pistón ahí, un hopper por acá, un cofre por ahí, y acá es donde va a ir nuestra Shulker Box. Acá se pone otro hopper, un cofre encima de ese hopper y ya estaría listo. Lo único que queda por hacer es llenar este cofre con Shulker Boxes y ya estaría listo el sistema. Para construir el sistema doble, lo único que hay que hacer es intercambiar este bloque de redstone y polvo, pasarlo a este lado y construir el mismo sistema de manera espejada. Si este tutorial te ayudó, hacémelo saber en los comentarios y dale un like al video. Muchas gracias por ver.